Dios le bendiga, mis amados hermanos. Como siempre, queremos darle una cordial bienvenida a este segmento de estudio de la palabra, Cristo y Punto. Como siempre, nos acompaña nuestra hermana Agnelis Reyes para servirle. Y nuestro hermano Esteban Joseph, igual para servirles. Amén. Y esta su servidora, Patricia Suárez. Y como siempre, en Cristo y Punto tenemos un tema bastante edificante, un tema que yo sé que le va a gustar a cada uno de ustedes, así como nos ha gustado a nosotros, ¿verdad que sí? Amén. El tema de esta noche es cómo debe vivir un creyente que ahora tiene libre acceso a la presencia del Señor. ¿Cómo debe vivir un creyente que ahora tiene libre acceso a la presencia del Señor? Y tenemos como base bíblica Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hermoso texto que nos dice, a la luz de la palabra, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ustedes tienen otra versión ahí, pero a mí me gusta esta porque es un poquito más explícita. Pero estudiando el concepto este texto, hemos podido entender o entendemos que la Biblia nos enseña que antes la gente, para acercarse a la presencia del Señor, tenía que hacer cierto sacrificio, tenía que tener ciertos rudimentos o reglas para poder acercarse al Señor, o para poder interactuar, quizá para tener una palabra, quizá para conseguir el perdón. De continuo tenían que estar haciendo sacrificio, tenía que estar el sacerdote haciendo sacrificio por el pueblo, sacrificio por su pecado, sacrificio por todo el mundo en ese tiempo, dándonos a entender que no era suficiente lo que ellos hacían. No era suficiente aquellos sacrificios que ellos hacían. Por eso aquí en esta parte es donde nuestro Señor Jesucristo interviene, y Él en la carne venció a la carne. Amén. Dándonos, como dice la palabra, ese libre acceso para nosotros poder entrar a la presencia del Señor. Por eso yo le quiero preguntar en esta bella noche, ¿con qué actitud debe acercarse el creyente a la presencia del Señor? Conociendo esto, que ya tenemos libre acceso, ¿con qué actitud debe presentarse el creyente? Bueno, mira, cuando yo entiendo que Jesús entregó su vida, y es el mismo que cuando él se entrega, o sea, cuando Cristo muere, vemos que el velo se rasga. Uh-huh. Y sabemos que, estudiando ya la Biblia a profundidad, vemos que esa cortina tenía un grosor era súper ancho. Así que un humano normalmente no le iba a rasgar. Eso me da a entender lo siguiente, que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender de que fue Dios mismo quien lo rompe. O sea, le está dando acceso a que el humano, a que la persona ya no tengan que pagar ese precio de esa forma en que lo hacían, que era matando animales y ese tipo de cosas, que era para cubrir su pecado. No era para perdonar su pecado, sino para cubrirlo. Pero el pecado aún seguía ahí. Y es como tú mencionabas, ese pago que ellos hacían no era suficiente como para ya perdonar completamente el pecado, sino para cubrirlo. Y entonces, ¿qué pasa? En el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16, dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí me dice claramente que me tengo que acercar ¿cómo? Confiadamente. Esa es la actitud que yo tengo que tener para acercarme a la presencia del Señor. Confiar en que ya pues soy hijo de Dios y estar confiadamente. Pero, ¿qué pasa? No, por más confianza que yo tenga, no tengo que estar o poner a un lado que Dios o que Jesús es el Señor. Amén. Tengo que entrar con confianza, pero también con respeto, reconociendo Amén. De que Él es el Señor, como quiera. Exactamente. Así es decir, que la actitud correcta es la confianza, entrar confiadamente, como dice la palabra del Señor, que no es como
como era antes, que tú tenías que hacer un montón de cosas para tú poder acercarte a la presencia del Señor. La misma palabra nos enseña que tenemos libre acceso para nosotros poder entrar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos libre acceso. Es decir, yo creo que todavía en este tiempo hay gente que tiene como tabús para entrar a la presencia del Señor. Aún reciben el llamamiento, aceptan al Señor Jesucristo y ellos entienden que si no es de una forma o de X forma, no pueden orar, no pueden acercarse a Dios, no pueden tener una relación con Dios. Incluso yo conozco una persona, un familiar mío, que ella decía que si no era de rodilla no podía orar, y llegó un tiempo donde se enfermó de la rodilla. Entonces ella tuvo que buscar la forma, y de ella decía, yo me encontraba entre la espada y la pared, porque yo entendía que solo de rodilla yo podía hablar con el Señor, hasta que entendí perfectamente este versículo que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Entonces, ¿qué clase de vida debe de llevar quien tiene acceso a la presencia del Señor? Una pregunta bastante intrigante y que debemos de tener muy en cuenta. ¿Qué clase de vida tiene que tener esa persona que ya tiene libre acceso a la presencia del Señor? Muy bien. Ahí, primera de Pedro, su capítulo 1, versículo 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Tener acceso a Dios no significa que nosotros vivamos como nosotros queramos, ciertamente, ¿verdad? La presencia de Dios es nuestro estilo de vida, o debería ser nuestro estilo de vida. Pedro enseña que la santidad no debe limitarse a algunos movimientos espirituales. No es solamente cuando estoy en la iglesia, no es solamente cuando estoy arriba en el púlpito, gloria al Señor, sino debe reflejarse en toda nuestra manera de vivir. ¿En qué sentido? Gloria al Señor, en todo lo que nosotros hagamos, pensemos, actuemos. Gloria al Señor. La santidad significa siempre estar nosotros apartados para Dios. En otras ocasiones hemos desarrollado ese tipo de tema. Aquí también, gloria al Señor. Y no implica como una perfección absoluta, que a veces las personas creen que ser santo es algo como que, ay, totalmente soy perfecto y ya. Gloria a Dios. Entonces, sino llevar una vida constantemente en búsqueda, constantemente en esa acción de agradar al Señor con todo lo que nosotros hagamos, siempre apartándonos del pecado. Dios dice, sé santo. Dios no dice, sé santo para que yo los ame. Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Gloria al Señor. Entonces nuestra conducta debe reflejarse en nuestro carácter. Gloria a Dios, en lo que nosotros tenemos, hacemos, en lo que nosotros pertenecemos, al Dios que también nosotros le servimos. ¿En qué debe verse la santidad? Como ya mencioné, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en nuestros pensamientos, en las decisiones que son muy importantes, en el trato hacia los demás, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en todo. Entonces, quien entra diariamente a la presencia de Dios no puede seguir viviendo de una misma forma. Hay personas que son cristianas, ¿verdad? Entonces, cuando tú le hablas, no le puedes hablar o no le puedes corregir porque de una vez muestran una actitud que tú te das cuenta que hay falta a Dios. Porque Dios es una persona como nuestras emociones, toda nuestra forma de ser debe estar sujeta siempre a la conducta y al carácter, a nuestra manera de vivir, como Él se comportó, llevando siempre, gloria al Señor, esa conducta, ese reflejo de Cristo. Amén. Y para corroborar tu palabra, ahí mismo en el capítulo que nosotros leímos al principio, en el capítulo 10, pero en el versículo 14, que la tenía ahí, habla de, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, es decir, a los apartados. Nosotros, una vez entramos a esta gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, somos santificados por Él. Y al ser santificados, al ser santos, somos apartados. Amén. Entonces, claro que influye en nuestra manera de vivir. Es decir, o como dicen los ancianos de la iglesia, o sea, es libertad, no libertinaje. Así es. Es libertad, es acceso a la presencia del Señor para tú hablar con tu Padre, porque tú no necesitas un mediador, pero tampoco eso no quiere decir que tú vas a hacer con esa libertad lo que tú quieras.
No, Así es. no puedes hacer lo que tú quieras porque la palabra nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos de andar, cómo nos debemos de comportar, cómo debemos ser porque ya somos apartados. Amén. Apartados para Él. Amén. Amén. Así es. Dios es bueno, así es. Sí, Así literal, como ella estaba diciendo, y el mismo texto lo dice, ser santo porque yo soy santo. O sea, mi vida tiene que ser una vida en santidad, vivir una vida agradable a Dios. Y cuando yo vivo una vida en santidad, no quiere decir que en ocasiones yo no puedo cometer errores, yo puedo fallar literalmente. Pero ¿qué pasa? De que vemos que el ojo humano siempre está sobre nosotros. Mira, fallaste. Entonces ya yo me presiono con miedo de fallar. Bueno, es bueno tener miedo de fallar, porque literalmente uno como cristiano no quiere fallar, pero las fallas están. Pero cuando fallemos o hagamos algo que no va como Dios quiere, pues tenemos que tomar la decisión de nosotros reconocer que hicimos algo mal y volver a ese camino. Amén. Es que nos da a entender que sí, ahora nosotros tenemos un mediador que es Cristo Jesús. Amén. Para esos momentos difíciles, como tú dices, esos momentos que como humanos, Él entendió que como humanos nosotros íbamos a atravesar por esa dificultad y por eso lo tuvimos a Él como ese mediador. Pero no es que ese sacrificio lo vamos a poner en balde. Exacto. Gloria al nombre del Señor, que no fue en vano. Así es. No fue en vano, no es que vamos a vivir como nosotros querramos, ni como nosotros pensemos que debemos de vivir. Él nos llamó a libertad y a libertar a otro, pero esa libertad nos hace verdaderamente libres. Amén. Nos hace verdaderamente libres porque entramos a una santificación, entramos a ser apartados, y cuando tú eres apartado y tienes acceso a entrar a la presencia del Señor, mira, nada te hace caer, nada te hace volver, porque tú sabes a quién acudir, tú sabes cómo acudir y tú sabes qué hacer. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Me encanta. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo debe mantenerse el creyente? ¿Cómo debe mantenerse el creyente en su relación con Dios? Porque una cosa es que ya, tengo libre acceso, sé cómo debo de vivir, pero ¿cómo voy a mantenerme? Wow. Pues sí, ya contestando esa pregunta, pues mi relación con Cristo no tiene que depender solamente de momentos especiales. Así es. No solamente, bueno, que yo necesito esto, tengo cierta necesidad y entonces voy a acercarme a la presencia por mi necesidad, sino que tengo que tener una vida que agrade al Señor en todo lo que yo haga. Así Tengo es. que buscarle, buscar a Dios continuamente. ¿Qué pasa? Que permanecer significa buscarlo cada día, escuchar su palabra, alabar su nombre y confiar en Él, claro está. Pero ¿qué pasa? Que habrá momentos en nuestra vida que serán difíciles, es lo que le estaba diciendo con la pregunta anterior, que habrá momentos difíciles. Pero ¿qué pasa? Si mi vida es de oración, el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, Él nos va a guiar y nos va a ayudar a mantenernos. Pero ¿qué pasa? El libro de Juan, capítulo 15, verso 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, que nosotros vamos a tener momentos difíciles, pero ¿qué pasa? Que si nosotros aún en los momentos difíciles damos fruto, Él llegará, el Señor, y nos va a limpiar para que nosotros llevemos más fruto. Pero también dice algo profundo ahí en el capítulo 15, verso 4, que dice lo siguiente, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Da la clave. Si no permanecemos en el Señor, vamos a ser cortados, no vamos a llevar fruto. Entonces, si no llevamos fruto, vamos a ser cortados. Tenemos que vivir una vida que agrade a Dios, mantenernos completamente en oración, y ese mantenimiento que nosotros nos damos a nosotros mismos en vivir en Cristo es lo que nos ayuda a permanecer en Él. Ciertamente. Él utiliza la palabra vid y los pámpanos, porque ciertamente sabemos que un árbol no puede dar fruto si está separado. Si una rama no puede dar fruto si está separada del árbol. Sí. Entonces, nuestra vida espiritual no depende de nuestro esfuerzo humano. Gloria al Señor, sino de permanecer siempre unidos en Cristo. Y a su tiempo, obviamente, Él va a comenzar a hacer eso. Pero ahora bien, hay algo que dice clave, que dice permanecer.
O sea, ¿cómo nosotros llegamos a permanecer? O sea, ¿qué es lo que significa permanecer? Entonces, vivir en comunión, como ya tú lo dijiste ahorita, vivir en comunión constante, alimentarnos a través de la palabra, a través de la oración, perseverar en la oración, que uno como cristiano, como humano que somos, por muchos afanes, muchos compromisos, nos cuesta permanecer constantemente en la oración. Y como ahorita tú ponías el ejemplo de tu familiar que pensaba que solamente es de rodilla. Hay personas que solamente piensan que orar es nada más en la iglesia, es orar por las noches en su rincón de oración, pero tú puedes permanecer constantemente como esa comunicación o comunión con el Espíritu Santo a donde quiera que vayas, a donde quiera que te muevas, todo el tiempo saber que el Espíritu Santo está allí, que está contigo y está en ti, en que constantemente debes de ir hablando, así como hablamos nosotros con nuestra familia, así como hablamos con nuestros esposos, con nuestro tío, padre, madre, así mismo también permanecer en esa comunión con el Espíritu Santo, es tratando de conquistarlo, pidiéndole esa dirección, así es que nos ayude a perseverar, porque como dice, llegan momentos que nosotros decimos, ¿y ahora? Pero entonces ahí es que nosotros verdaderamente demostramos qué es lo que estamos hechos. O sea, qué es lo que estamos haciendo en este camino, qué es lo que estamos haciendo en el reino. Exacto, con nuestra forma de vivir, con nuestra conducta, con nuestra acción de lo que nosotros hacemos. Amén. Bueno, la clave está realmente en permanecer. Así es. Porque literalmente, si yo me convierto hoy, ¿cierto? Me convierto hoy, pero mañana me salgo del evangelio y Cristo viene mañana, yo me voy a perder. Así es. Porque no estoy permaneciendo. Pero yo quiero traer también algo que pasó ya en mi vida familiar, y es que mi mamá le dijo a mi hermano que limpiara la casa. Ella se iba a ir al trabajo. Y mi hermano la limpió la casa verdaderamente. Pero ¿qué pasa? Que nosotros los más chiquitos empezamos a jugar dentro de la casa, la ensuciamos nuevamente. Pero ¿qué pasa? Que él dijo, ya yo la limpié, no la voy a limpiar más. Wow. Cuando mi mamá llegó, que vio la casa sucia, dijo, ¿tú no la limpiaste? Él dijo, sí, yo la limpié. Pero mi mamá dijo, pero yo la estoy viendo sucia. Y no le dio la pela, literalmente, pero le dio la enseñanza de que él tiene que mantenerlo. Aparte de que lo hizo, pero tiene que mantenerlo. Porque realmente Dios está bien. Tú lo hiciste. Dios sabe que tú lo hiciste. Tienes acceso, pero exactamente. hay que mantener el altar, hay que mantener el templo. Tienes acceso, pero mantén esa comunión con Dios ahora. Sí. Amén. Sí, ciertamente es una enseñanza muy bonita, como acabas de mencionar, porque nosotros debemos de saber que si no permanecemos en Cristo, nuestra vida espiritual va debilitando, y que muchas veces nosotros decimos, ya yo oré en la mañana, ya no tengo que volver a orar, o ya no tengo que volver a acercarme, pero la presencia de Dios o el libre acceso que nosotros tenemos no es para visita de ocasión. No, es simplemente para vivir continuamente en comunión con Él. Mantener. No es una ocasión como que no es como que ya yo fregué en la mañana, no voy a volver a fregar hasta mañana, no, sino que constantemente. Así es. Y volviendo a la palabra mantenerse, tú sabes que me hace como alegoría o recordar que ellos tenían momentos, como tú decías ahorita, momentos, ¿para qué? Para hacer un sacrificio. Mientras ellos hacían, en un momento hacían ese sacrificio y según ya todo había terminado, pero no había una relación con el Señor. Entonces yo entiendo que ahora nosotros tenemos mucho más responsabilidad. La gente dice, tenemos libre acceso, pero tenemos mayor responsabilidad. Claro que sí, porque ellos iban un momento, una vez al año, hacían ciertos rituales, ciertos sacrificios, ciertas formas y, ya según el pueblo, ya los pecados habían sido perdonados, podían seguir haciendo hasta que llegara el próximo tiempo y el sacerdote volviera a lo mismo. Así es. Pero no, ahora nosotros tenemos una responsabilidad de mantener, porque ahora nosotros somos el templo. Y él mismo dice en Hebreo, yo pondré mi ley en su corazón, en su mente, ¿para qué? Para que nosotros podamos permanecer en Él. Amén. Para que no sea igual, no sea como antes, que ellos iban un momento, cumplían ese requisito, pero no permanecían en la presencia, no entendían ni valoraban la presencia. Es decir, que la responsabilidad de nosotros hoy día es mayor porque debemos de mantener la presencia del Señor en nuestra vida. Amén. Y aunque tenemos el libre acceso para entrar a esa presencia, hay que mantenerla. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, ¿quién debe dirigir la vida del creyente? Gloria al Señor.
Tenemos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice, andad en el espíritu, y no que satisfagáis los deseos de la carne. Nosotros siempre como humanos que somos tenemos una lucha constante, ¿verdad? Un conflicto por naturaleza. La carne, el espíritu. Pero la carne siempre va a buscar satisfacer los deseos pecaminosos. Y yo siempre he tenido un lema que digo, entre la lucha del espíritu y la carne gana quien más tú alimente. ¿Quién más? Tú alimentes. Así es. Entonces, la carne siempre busca busca satisfacer los deseos pecaminosos, pero el Espíritu Santo, ¿verdad? Obedece siempre y anda siempre en santidad. Pablo no dice simplemente que no satisfagamos los deseos de la carne, sino que dice andad en el espíritu. Pero cuando nosotros, ¿cómo nosotros podemos andar en el espíritu? O cómo realmente nosotros nos mantenemos viviendo en el espíritu, y es lo que veníamos mencionando. Gloria al Señor. Cuando una persona vive siempre constante bajo la dirección del Espíritu Santo, tiene el poder de vencer esos deseos. Amén. Andar en el Espíritu significa que nosotros debemos de permitir que Él gobierne nuestras decisiones. Que es obedecer a la voz del Señor, es vivir confiando, es vivir de la manera que la palabra siempre nos manda, ¿verdad? Buscar la dirección siempre antes de actuar. Entonces, quien tiene ese libre acceso, gloria al Señor, a Dios, debe dejar de gobernar sus emociones y someterla a la voluntad de Cristo. La misma palabra dice que nosotros debemos de someter siempre todo a la cruz, a su voluntad. Gloria al Señor. Permitir que el Espíritu Santo dirija cada una área de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo nosotros volvemos a lo mismo? Es manteniendo, es mantener constantemente esa búsqueda, saber discernir nuestra voz, la del enemigo, la de Dios, saber cuando nuestras emociones son las que nos quieren direccionar, dirigir, someter, porque estas emociones lamentablemente es la que gobierna el cuerpo también, pero que todas ellas se tienen que someter a la voluntad de Cristo. Amén. Y muchas veces uno mismo debe decirse, no, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no me gobierno yo. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué me dice la palabra? Pesar cada una de las cosas conforme a la palabra. Entonces, como que todo el tiempo mantener ese renglón, gloria al Señor, en todo lo que nosotros hagamos. Vuelvo y repito, la lucha entre el espíritu y la carne gana quien más nosotros alimentemos. Amén. Aunque la carne siempre esté diciendo lo que debemos de hacer. Y si nos ponemos a dar cuenta y analizar, gloria al Señor, el Espíritu nunca nos obliga a hacer algo. El Espíritu Santo nos advierte. La decisión es nuestra. Pero Satán te da, obligándote que a la buena o a la mala. Pero dice la misma palabra que resistid y Él huirá. Nosotros debemos mantener nuestro enfoque, nuestra resistencia en saber a quién le servimos y quién nos está hablando. Porque no es que dice de que no, échalo fuera y vete de ahí, que sé yo que no. Resistid al diablo y él huirá. Entonces cuando el Satán ve como que ya yo me cansé de hablar, mejor me voy, ya mi amor, tú ganaste. Pero es entender que estamos siempre en esa balanza entre el espíritu y la carne. Bien, abundando a eso que dijiste, Nelly, someteos pues a Dios. Así inicia ese versículo que tú mencionaste, que tú dices, resistid al diablo y él lo irá a vosotros. Pero al principio de ese mismo texto dice, someteos pues a Dios. Porque si yo no me someto y yo quiero resistir a algo, literal, mira, es fuerte, literal, no, que no se puede. Si no hay un sometimiento primero a Dios, pues yo no voy a poder resistir lo malo que venga viene contra mí. Exacto. Pero si yo dejo que el Espíritu Santo, como tú mencionabas, dirija mi vida, yo me voy a parecer más a Cristo. Amén. Porque mi actitud, voy a tener un cambio que las personas me van a preguntar, ¿y qué te ha pasado? Porque tú no eras así. Lo que pasa es que cuando Cristo trata con nuestra vida, o trata en nuestra vida cambia totalmente. Amén. Nuestro semblante, mira cuando Moisés subió el monte a orar, el bajo diferente, su rostro resplandecía, así, tanto así se ve la presencia del Señor cuando tú la portas, no sencillamente, o sea, no voy a decir sencillamente, no voy a usar esa palabra porque no es sencilla, la presencia de Dios no es sencilla, pero ¿qué pasa?
que tu Así. forma de hablar cambia, pero tu físico, wow, literalmente se te nota. Pues es el mismo, pero nota. se ve hay algo que personas, es diferente. Tienes. Mira, hay personas que yo he visto que yo sé que están en pecado y es porque se le nota, Sí, literalmente. exacto. Tú dices, eso está raro, pero es que tu espíritu, Sí. o sea, el espíritu da testimonio. De todas las cosas. Literal te dicen, no, espérate. Literalmente algo sí mal, pasa. sí. Así es, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios para que podamos permanecer. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debe responder el creyente al privilegio de tener acceso a la presencia del Señor? Tenemos que ser agradecidos. Amén. Primero que nada, ser agradecido. Esa es nuestra respuesta. Él nos amó primero, como dice una canción, me amaste primero con amor verdadero, y pues mi respuesta tiene que ser adorar. Mi respuesta tiene que ser agradecer. Hebreos capítulo 12, verso 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios. Cuando yo pienso en todo lo que Cristo hizo para darme ese acceso al Padre, pues ¿cómo yo no voy a adorarle? ¿Cómo yo no me voy a inclinar hacia su presencia? ¿Cómo no, yo no voy a vivir una vida en agradecimiento? Y vivir una vida en agradecimiento no es sencillamente yo decir gracias a Dios No. por el aire que respiro, No. gracias a Dios por un nuevo día, sino que mi actitud completa, todo lo que yo hago tiene que reflejar a Cristo. Y que mi actitud, todo, mis palabras, mis gestos, cosas insignificantes que uno dice, no, pero fue un simple gesto, tiene que reflejar a Cristo. Así Amén. es, gloria al Señor. Ese versículo también termina diciendo, a Dios, o sea, sirvámosles a Dios, agradeciéndole con temor y reverencias. O sea, es la palabra que acabas de decir, o sea, con temor y reverencia. Obviamente ya nosotros ya hemos recibido algo que jamás podrá ser destruido, que es el reino de Dios. Gloria al Señor. La respuesta correcta siempre es grande. O sea, el privilegio que nosotros tenemos de permanecer es algo que nos debe mantener constantemente agradecidos, constantemente no sabiendo ni nosotros qué hacer a eso. Nosotros no servimos para ganar salvación. Gloria al Señor. Nosotros ya servimos porque hemos sido salvados. Gloria al Señor. Es saber, es entender, es conocer la verdad, es creer la verdad en todo, en nuestra mirada, en nuestra conducta, en nuestro hablar. Gloria al Señor. Además, debemos de hacerlo con temor. ¿Y cuál es ese temor? No es como que con miedo, de que, ay, qué sé yo, que no. Es el respeto profundo hacia Dios. Así como nosotros respetamos a nuestros padres, no hacemos cosas delante de ellos por respeto, no hablamos ciertas palabras delante de ellos como un respeto. Así mismo es con el Señor. Es la reverencia, es la honra, es la adoración. Gloria al Señor, sincera siempre. La confianza que a Dios nunca debe eliminar ese respeto por la santidad. Es saber, es entenderlo, es conocer, es saber diferenciar. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Este librito, este hermoso librito es nuestro manual. Amén. Porque cuando llegamos aquí muchas veces llegamos en blanco y quizás no entendemos, no sabemos cómo hacerlo, porque ¿cómo que me dicen que tengo libre acceso, pero que esto sí, que esto no? O que te vivo limitado. ¿O cómo así? ¿O qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer verdaderamente? Bueno, lo primero que uno tiene que enseñarle al creyente es a estudiar la palabra del Señor. Amén. Porque con esas últimas palabras, con ese último versículo que ustedes acaban de desglosar, que dice, nosotros debemos de acercarnos a nuestro Señor como con temor Y reverencia. y reverencia. Nosotros vamos a saber que tenemos acceso, pero vamos a entender cuál es el camino a nosotros, para nosotros llegar a ese acceso, a esa presencia de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros deleitarnos de esa presencia. Miren, mis amados hermanos, es un privilegio cuando nosotros conocemos y entendemos que nosotros tenemos acceso a la presencia del Señor. Cuando nosotros entendemos que tenemos un Padre que nos escucha, que está para nosotros, que diariamente, continuamente, que siempre está presente. Es decir, que ese acceso no es de un momento. Así es. No es con un ritual, no Exacto. es con que tú tienes que hacer tal y tal cosa. No, hay libre acceso a la presencia del Señor. Él mora en nosotros. Ahora Amén. nosotros somos su templo. Amén. Ahora nosotros somos esa vasija
que porta de Él, que porta su espíritu. Y como tal podemos permanentemente estar en la presencia del Señor. Amén, gloria al Permanentemente podemos compartir de la palabra del Señor. Permanentemente nosotros podemos ser transformados, porque por eso la palabra dice que debemos de ser renovados continuamente para poder acercarnos a esa presencia del Señor. Es decir, que nosotros podemos, como dice el versículo anterior del capítulo 10, tenemos libre acceso para encontrar el oportuno socorro. Amén. Que es en nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y les agradecemos como siempre por ustedes estar ahí pendiente a nosotros, a este canal, para compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bye, bye.